Primero pasó por la Cámara de Diputados, ahora ayer por la Cámara de Senado y ya fue aprobado el presupuesto 2023. Raúl de la Torre, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo, Vero? Efectivamente, pasó y pasó con la ausencia de la oposición, Sí, que claro. se retiró, con lo cual fue una votación sin demasiado debate, simplemente la exposición de motivos y la aprobación. A ver, muy diferente de lo que sucedía el año pasado, donde el presupuesto no se había aprobado. En más, estamos sin presupuesto. La Argentina está sin presupuesto este 2022. Exactamente, con una extensión del presupuesto del año anterior, que esa es la facultad que tiene el Ejecutivo, pero no podía hacerlo por una segunda vez. No Sí, hubiera claro. podido, en este caso, otra vez prorrogar el presupuesto anterior. Y en el caso de la oposición había el compromiso de los radicales de respaldar el presupuesto con algunos cambios que se hicieron más que nada en el debate en diputados, pero ayer hubo una posición en bloque de la oposición para retirarse del recinto a la hora de la votación, no por el tema del presupuesto, ¿no? Eso. Raúl, proyecciones de este presupuesto. A ver, en ¿Qué principio, se espera para el año que viene? Y lo que se espera, con una economía que viene bastante golpeada y bastante castigada, no solo por cuestiones propias de la economía doméstica, sino internacionales, ya hay mucho de estas proyecciones que están quedando en duda si se van a poder cumplir. 60% de inflación. Sí. Es lo que parecería una inflación muy alta, pero es una meta ambiciosa teniendo en cuenta... Comparado con la inflación de este año... Que viene para terminar arriba del 95%, pero además con una tendencia creciente en los últimos meses, con inflación por arriba del 6% mensual. Un dólar que se calcula para fin del año que viene en 269 pesos. Recordemos que en los últimos días se ha dado una aceleración en cuanto a la mini devaluación diaria que del dólar, con lo cual también este número empieza a quedar en cuestionamiento. Si podrá la economía soportar este dólar o la inflación lo va a obligar a tener un valor del dólar oficial mayor a este. Crecimiento del 2%, también con las dificultades que hay, sobre todo en materia de importación de insumos y disponibilidad de divisas, es otra de las metas que empieza a mantenerse complicada. Y por último, el 1,9% de déficit fiscal, es el 1,9% del PBI, se estima en valor eso. Más bajo que el de este año, que es del 2,5%, pero también con un año electoral y con todos estos condicionamientos que estamos mencionando, hasta el propio Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, planteó que iba a ser una meta muy, muy complicada de alcanzar. Por eso también algunas conversaciones que se están dando con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, no fue dicho públicamente, no es oficial, pero hay algún intento de la delegación argentina de lograr algún tipo de flexibilización en estas metas. Bueno, todo esto sucedió en las últimas horas en el Senado de la Nación. No solamente se votó el presupuesto 2023, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, sino también que las designaciones en el Consejo de la Magistratura formaron parte del debate en la Cámara Alta, ¿Vero? Exactamente, porque sigue la discusión entre el oficialismo y la oposición, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque ayer finalmente, por primera vez, las designaciones de quienes van a representar a la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura fueron tratadas en el recinto. El trámite habitual es una nota que la firma la presidencia de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, y con esa nota finalmente se termina ahí el trámite de la representación parlamentaria en el órgano, que además hay que decir, no solamente designa a los jueces, sino que los evalúa y maneja el presupuesto del Poder Judicial. Por ahí pasa también la disputa política. Sabemos que hace algunos días la Corte rechazó la designación de Martín Doñate. Su mandato termina en estos días, pero Doñate fue nuevamente designado para el próximo periodo. No solamente Martín Doñate por el bloque Unidad Ciudadana, sino también María Pilati Vergara y Mariano Recalde por el Frente Nacional y Popular. Como se sabe, el bloque del Frente de Todos en el Senado está dividido en dos subbloques. El interbloque sería el Frente de Todos y estos dos subbloques, Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular. También se designó Alejandro Vicchi por la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Bueno, por un lado hay que decir que hay un conflicto vinculado con lo que viene denunciando el Frente de Todos, y es que la justicia está tomando facultades legislativas al momento de intervenir en quiénes van a ser los representantes de la Cámara de Senadores en el Consejo de la Magistratura. Sabemos que Juntos por el Cambio no bajó al recinto. Alguna contradicción hay en esto de defender la institucionalidad, defender la República, pero cuando el Congreso quiere tratar temas fundamentales como el presupuesto o las designaciones
designaciones Claro, no en el estuvieron en el Consejo de la recinto. Magistratura no bajan al recinto. Bueno, los legisladores de Juntos por el Cambio prefirieron dar una conferencia de prensa, insistir con la designación de Luis Juez Exacto. de Juntos por el Cambio, pero además reiterar que van a apelar nuevamente a la justicia. Pero insisto con esto, ahí hay un conflicto que hay que ver cómo se dirime, porque lo cierto es que el Frente de Todos está reiterando que el Poder Judicial no tiene facultades para intervenir sobre quiénes van a representar a la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura. Bien, todo lo que está señalando Verónica, obviamente hubo repercusiones horas después esta mañana. Por ejemplo, esto dijo sobre lo sucedido ayer en el Senado Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno de la ciudad. Una reflexión respecto de lo que sucedió ayer en el Senado, ¿no? Cuando se votó la designación de Doniate como integrante del Consejo de la Magistratura. Gracias. Y ayer Cristina Kirchner volvió a no cumplir con la ley. Ayer pasó una raya, además, porque hay un fallo de la Corte. Nosotros vamos a insistir siempre por los canales institucionales, como corresponde. Vamos a ir a la justicia y no tengo ninguna duda que Luis Juez va a ser el representante del Senado en el Consejo de la Magistratura. Vamos a ir a la justicia, dijo las últimas horas el jefe del gobierno de la ciudad, Vero. Exactamente, nuevamente a la justicia. Hay que decir que Horacio Rodríguez Larreta está pendiente de lo que resuelva la Corte a propósito de la coparticipación, otra apelación de al las máximo cuestiones a tener en tribunal de cuenta, justicia. sí. Datos a tener en cuenta. Por un lado, el Frente de Todos sigue cuestionando que Horacio Rosati sea al mismo tiempo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también, por una decisión que tomó la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura. Horacio Rosati está de los dos lados del mostrador, porque como decíamos, el Consejo de la Magistratura evalúa a los magistrados. Y por otro lado, el Frente de Todos reitera que la Corte se ha arrogado facultades que son del Poder Legislativo y por ese motivo este trámite, que no es el habitual, el de que las designaciones sean refrendadas por los legisladores del Senado. Más voces sobre el Consejo de la Magistratura. Lo sucedido ayer en el Senado, Juliana Di Tulio decía esto. Porque no defienden al propio poder del que son parte, que es el Poder Legislativo, de la intromisión y del conflicto de poderes de la Corte y del Consejo de la Magistratura, sino también porque no estuvieron en la discusión del presupuesto nacional, no quisieron pelearse con el Poder Judicial. Esa es mi lectura. No quieren pelearse con la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Es un conflicto de poder muy serio el que generó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si se judicializa, lo único que están haciendo es ya desconocen directamente uno de los poderes del Estado, ¿no? Porque fue votado, y fue votado por mayoría. El juego de mayorías y minorías en ambas cámaras no se puede desconocer no solo en una república, sino en una democracia. El conflicto de poderes lo planteó el Poder Judicial, entrometiéndose en una intromisión inusitada en el Poder Legislativo.